mismo tiempo no se pueden establecer reglas demasiado estrictas que corten el crédito demasiado pronto. De esas reglas se hablará en la próxima reunión del G20, veremos en qué se concretan. Siguiendo con los riesgos que establece el Fondo Monetario Internacional, últimamente, en estos últimos días, también se está hablando mucho de esa guerra de divisas que consiste básicamente en que algunos países mantienen infravaloradas artificialmente sus divisas para salir de esta crisis abaratando sus exportaciones, ¿no? Hemos escuchado llamamientos desde el Fondo Monetario Internacional, también desde el Banco Mundial, el Banco Central Europeo también hacía una advertencia en este sentido esta semana. ¿En qué medida esto puede lastrar también esa esperada recuperación? En gran medida. No tanto por la virtualidad, por la eficacia de ese tipo de decisiones, Mónica, porque la capacidad que hoy tienen los gobiernos, las autoridades monetarias para manipular de forma efectiva el precio de sus monedas frente a otras es limitado en la medida en que la mayoría de las monedas están en un régimen de libre flotación, y el volumen transaccional de los mercados de divisas es de una envergadura tal que la eficacia no es la de antaño, no es la de los años 80, por ejemplo, cuando hubo un problema similar. Cuando hablamos de guerra de divisas, cuando hablamos de infravaloración artificial de algunos tipos de cambio, es una forma eufemística de hablar de China, y deberíamos hablar del yuan chino, que tiene un régimen no de flotación, sino de flotación limitada, mediante el cual el yuan flota en un rango muy pequeño frente al resto de las monedas, básicamente frente al dólar de los Estados Unidos. Pero es verdad que en esa contención artificial del tipo de cambio del yuan chino radica parte, no todo, pero parte de ese desequilibrio global que tiene China frente a otras economías. Y eso es lo que motivó que Japón, hace 3 o 4 semanas, recordáis, Brasil y algunas otras economías dijeron, oye, igual yo también. Hay que tener mucho cuidado, porque pueden lastrar la recuperación no tanto por la influencia concreta, cuantitativa que tengan, aquí ya hay trabajos empíricos que avalan que no es muy grande, sino por el clima de proteccionismo que generan. Claro. Y nos llevan a recordar decisiones, aquellas que Keynes llamó de empobrecimiento del vecino, que se adoptaban tras la Gran Depresión con el fin de disponer de ventajas competitivas artificiales frente al otro, ¿no? Una situación no idéntica, pero similar, fue la que se vivió a principios de los 80, que motivaron aquella reunión del Hotel Plaza, en la que se convino en decir, señores, tengamos la fiesta en paz y no tengamos problemas en los tipos de cambio. El fondo debería aprovechar estas reuniones anuales que hay ahora, el G20 eventualmente en noviembre, para poner un poco de orden. En este sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo con Emilio, es un eufemismo para el caso chino, que es el fundamental. Los movimientos en divisas tienen más que ver con las predicciones que hacen los mercados de cuál va a ser el comportamiento de las autoridades monetarias que porque éstas estén manipulando conscientemente los tipos de cambio. Es claro, tenemos anuncios continuos de cambios en la política monetaria, normalmente en términos de compras masivas de bonos por parte de los bancos centrales, que se traduce en fuertes emisiones de liquidez y, claro, la abundancia de dólares en un momento, si la Reserva Federal realiza compras masivas de activos a cambio de liquidez, pues esto genera un movimiento depreciatorio del dólar, esto es evidente. En cualquier caso, el problema fundamental quizás sea dólar frente a yuan como problema estructural, porque los movimientos que vemos entre el dólar y el euro son relativamente razonables. Sí, es verdad que en las últimas semanas hemos pasado de 1,26, 1,27 a 1,40 en los que estamos en estos momentos, pero el dólar hace no tanto tiempo lo hemos visto a 1,60. Sí. Es decir, se enmarcan dentro de movimientos más o menos razonables en función de las perspectivas que tiene el mercado, de qué va a pasar con la economía europea y qué va a pasar con la economía americana y el comportamiento de sus bancos centrales. No, yo creo que es un problema que ha levantado el Fondo Monetario Internacional, que creo que lo hace preventivamente. No creo que vayamos a un escenario tipo años 30 o tipo años 80, y es más quizás una medida de presión adicional para que determinadas autoridades de política monetaria dejen fluctuar también sus monedas libremente y sea el mercado el que fije los precios. Bueno, y hablemos ya de España, que es lo que también nos ocupa mucho en este programa, esas previsiones que actualiza el Fondo Monetario Internacional, mejora ligeramente su previsión de crecimiento para nuestro país respecto a la que hacía en julio, en 1/10 apenas, pero espera que crezcamos en 2011 un 0,7%. Esto sigue siendo la mitad de las previsiones que mantiene todavía el Gobierno, de ese 1,3%. ¿Cómo valoráis esta previsión? Muy sensatas, en mi opinión, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado algunas otras semanas. En lo que se refiere a previsiones de crecimiento para el año que viene, es el Gobierno el que se distancia de lo que podríamos considerar el promedio de los analistas, ya sean analistas domésticos como agencias internacionales, ¿no?
da ese 0,7 frente al 1,3, pero que está en línea. Y señala dos ámbitos, dos aspectos que yo creo que es importante, ¿no? y que obligan, digamos, a minimizar el crecimiento del PIB. Lo importante es el desempleo, y es difícil que la tasa de paro en nuestro país caiga del 20%, por lo tanto, podría incluso coexistir algunas décimas más de crecimiento del PIB, pero con una tasa de paro absolutamente rígida. Por eso no hay que prestarle, en mi opinión, excesivo valor predictivo, excesiva significación a las tasas de variación, sobre todo trimestrales del PIB. Y la otra cosa que valora, y lo valora muy favorablemente en contraste con lo que ocurre en el resto de Europa, son las actuaciones de las autoridades, del Banco de España, del Ministerio de Economía, en relación a la reforma del sistema financiero. Y lo dice así: España ha trabajado bien en el sistema bancario y lo ha hecho de forma más decidida, viene a emplear una expresión de ese tipo, más valiente, tomando el toro por los cuernos, diríamos, que en otros países. Y eso puede hacer que, efectivamente, sobre todo desde la publicación de los stress test, el sistema bancario en nuestro país sea un obstáculo menor de lo que puede significar en otros países, ¿no? Esa previsión que hace el Fondo Monetario Internacional vuelve a cuestionar esa previsión que hace el Gobierno de crecimiento económico, sobre la que se han elaborado además los presupuestos generales del Estado. Aquí vuelve a cuestionar un poco si se podrán cumplir, ¿no?, esos presupuestos. Ahora, la previsión del fondo, que está muy cercana a la previsión media de los analistas de mercado y está muy cercana a la que en su momento ya hizo en primavera la OCDE y la propia Comisión Europea, pues da un crecimiento de España de unas décimas por encima del medio punto porcentual, 0,6, 0,7%, que es lo que están pensando la mayoría de analistas, que quizás es lo que cabe esperar razonablemente respecto a la situación actual de la economía española. ¿Dónde está la discrepancia entre el crecimiento que propone el Gobierno y el crecimiento que analiza el Fondo Monetario Internacional o el resto de analistas de la economía española? Pero la discrepancia fundamental está en el comportamiento del consumo privado. Los presupuestos generales del Estado esperan un crecimiento del consumo privado para el año que viene del 1,8%, por encima del 1,3% del crecimiento del PIB, en un contexto de fortísima moderación salarial y de alto desempleo. Esto es lo que hace lo menos creíble del cuadro macroeconómico del Gobierno para los próximos presupuestos generales del Estado. Y claro, la pregunta es ¿por qué las familias españolas han ahorrado tanto? ¿Por qué están ahorrando tanto? Aunque en el último trimestre haya bajado unas décimas su tasa de ahorro. Bueno, esto se debe a dos motivos. El primero de ellos, la tasa de desempleo. Los españoles, lógicamente, reaccionan incrementando su tasa de ahorro ante el riesgo que supone el desempleo, y dado que no ha habido ningún cambio sustancial en el mercado de trabajo, la reforma laboral ha sido muy corta respecto a las expectativas que se tenían en ella, no va a cambiar de manera sustancial la creación de empleo en España. Y, en segundo lugar, el alto endeudamiento público, que se traduce necesariamente en una pérdida de riqueza por parte de las familias. Las familias detectan que este crecimiento del endeudamiento público se va a traducir en subidas de impuestos en el futuro y, por lo tanto, no está dispuesta a consumir en estos momentos por los riesgos que se le pueden venir en los próximos años. Ninguna de estas dos cosas va a cambiar de manera sustancial y, por lo tanto, no podemos esperar un crecimiento explosivo del consumo de las familias españolas, lo cual también tiene su lógica dado el fuerte endeudamiento que tenían previamente. Pero lo cierto es que el fondo nos está planteando en la práctica un escenario de inercia. Es decir, hemos llegado en el año 2010 probablemente a lo que es el fondo del crecimiento negativo. El 2011 necesariamente tiene que haber una cierta recuperación, pero al no haber cambios sustanciales dentro de la economía española, pues simplemente vamos por la inercia de los acontecimientos y arrastrados por un contexto internacional algo más favorable. Claro. Esto es prácticamente lo que tenemos encima. Y es en este contexto que estamos describiendo aquí también, en el que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España hace tan solo unos días pedían al Gobierno español un plan B en caso de que no se pueda cumplir finalmente ese objetivo de déficit del 6% el año que viene, en 2011. ¿Creéis que hay margen para realmente aplicar un plan B? ¿De dónde se puede recortar más y cómo habría que elaborarlo? Yo creo que esa expresión, Mónica, es la típica... Plan de contingencia. Desde luego, no sé, eso es, no sé si eso del plan B lo dijo el gobernador o lo dijo...